El más grande acontecimiento de la historia de la humanidad. Ese es el tema. El mundo ha sido testigo de muchos acontecimientos. Acontecimientos que han impactado para bien o para mal nuestras vidas. La misma naturaleza, hoy la misma naturaleza está a punto de presenciar el acontecimiento más grande de toda la humanidad, sin precedente humano. Nadie ha escrito la historia. Y se trata acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria inmarcesible a este mundo. Nunca se ha visto ni se ha leído en la historia de la humanidad que los sepulcros se abran de par en par, que las bóvedas del sepulcro se partan, se rompan, y que los muertos emerjan o salgan victoriosos de la muerte, venciendo el imperio de la muerte. Que la mar haya entregado a todos los muertos que se hayan consumidos en ella o en él, es de género ambiguo. Y que todos los ángeles del cielo se vengan a un encuentro de gloria y que inunden todo nuestro firmamento, siendo que la Biblia dice que son millones de millones, miriadas de miriadas, 10,000 veces 10,000, y Juan se confunde con tantos múltiplos. Y yo le he dicho, de acuerdo a la gematría bíblica o a los estudios de la numerología, le he dado un número 10 elevado a la 100, que es Google, es Gogol, que viene de la raíz de la matriz de la etimología de Gogol, es Google, y Google es ilimitado. O sea que vienen con una cantidad de ángeles, y nunca hemos visto tampoco en la historia que los cielos comiencen a enrollarse como un pergamino, de acuerdo a Apocalipsis 6. Eso no se ha visto jamás. ¿Pero por qué? Porque un personaje, de acuerdo a Jeremías capítulo 51, versículo 16, dice que aparecerá en el firmamento con toda autoridad. Y las características que da Jeremías capítulo 51, versículo 16, dice que con su voz hace rugir las aguas del cielo y atrae las nubes del extremo de la tierra. Y envía relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Vendrá muy pronto a esta tierra y veremos suceder todas las cosas que jamás hemos visto, y será simultánea los acontecimientos. La certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos en la confiabilidad de la Escritura o de las Escrituras. Poco antes de su muerte, Jesús dijo algo, y ustedes saben ese pasaje. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Miren lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué pasa? Vendré otra vez, dice Jesús. ¿Y vendrá nada más por venir? ¿Qué dice? Los tomaré. ¿A quién? Allí en la versión Reina Valera revisada del 60 dice: los tomaré a mí mismo. Respeto el que lo tradujo a Casiodoro de Reina. Pero me gusta la revisada del 90, del 95 y del 2001. De hecho, la Nácar Colunga y la Félix Torres Amat y la de Jerusalén, ya está corregido esa palabra, porque dice: y los tomaré a mí mismo. Una crítica textual de la gramática, de la sintaxis del español, se levanta contra la expresión que nadie se toma a sí mismo. Y es una realidad.
Vendré y me tomaré a mí mismo. Pues claro, Cristo viene del cielo. Nosotros estamos en la tierra. Cristo no pisará su pie en tierra, no colocará su pie en tierra. Cristo estará en el cielo y nosotros somos arrebatados al cielo. Cuando leí la crítica textual, cuando estábamos en Andrews University, el grupo de la corte que estaban haciendo el doctorado conmigo, nos fuimos a la Universidad de Harvard a revisar más que todo los hallazgos de las investigaciones. Allí fue cuando encontramos lo que hablé del sacrificio de Isaac, lo que encontraron. Pero me llamó la atención al analizar de que esa palabra mí mismo está traducida un poquito forzado, pero por su tiempo. Recuerden que la verdad es progresiva y la semántica, la gramática del español también nos enriquece y cada día se van ampliando. Yo le doy un ejemplo para que no vamos a tomar que la Biblia está equivocada. No es esa. Estoy hablando de traducir un poco al lenguaje. La palabra que aparece para traducir a mí mismo es una palabra paralambanomen del griego. Pero tú divides la palabra paralambanomen o paralambano, lo divides, saca el prefijo que es para y deja el verbo, que es un verbo presente activo primera persona del singular, que es lambano. Para es un adverbio de lugar que es al lado de, junto a, cerca a, traduce para. Lambano, el verbo presente activo primera persona del singular es tomo, cojo, agarro para mí. Y cuando tú ves la unión de esas dos palabras, paralambanomen, la traducción correcta es vendré y los tomaré conmigo, los tomaré para mí, los llevaré junto a mí, lo tendré al lado, porque para es al lado de, junto a, cerca a, lo tomaré para que estén cerca a mí. O sea que la traducción correcta no es lo tomaré a mí mismo, sino que los llevaré conmigo, los tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús ratifica la presencia allí. Esa es la traducción correcta. Además, por ejemplo, si usted toma el griego, voy a explicarle porque vamos a entrar a un estudio, y yo no le diré sermón, esto va a ser un estudio. O sea que nos demorará 3 horas, pero vamos a salir a 1 hora más o menos. Entonces, lo que quiere decir, si tú vas a traducir, por ejemplo, si yo le translitero el Padre Nuestro, que es más conocido por nosotros, el Padre Nuestro del griego al español, y lo transliterar no es traducir, es pasar así como está aquí con todas y ponerlo aquí en el idioma. ¿Ok? Entonces, si yo lo traduzco, si yo lo translitero, sería pater emon entoijo uranoi agiasteto onomasu el teto que basileia su. Dice pater emon, el Padre Nuestro. El teto que si basileia su dice que venga el reino de ti. Agiasteto onomasu, el nombre de ti sea glorificado. O sea, estamos hablando como si fuéramos de una tribu que no sabe el español, pero que entonces está tratando de... Entonces, ¿qué hacen los traductores? Pues claro, no están cambiando el sentido de la palabra, o digamos de la oración. Están colocándolo en su léxico, que usted lo puede ver un poco más adecuado. ¿Sí me hago entender? Esa es la tónica. Pero cuando yo le digo, y con respeto, porque es mi vida, es mi ser y es mi todo, cuando digo, me gusta más la traducción de Félix Torres Amat, de esa palabra, el Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, y la versión Reina Valera revisada del 95, del 90 y del 2005, ya lo corrigieron. Ya no dice vendré, lo tomaré a mí mismo. Dice vendré y lo llevaré conmigo, lo tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero volvamos al texto. Jesús dice, ¿creéis en Dios? ¿Qué más sigue diciendo? Creéis también en mí. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Dios está diciendo que si nosotros creemos en Dios, también le creamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es de la misma naturaleza. Él es Dios. Y la otra cosa que Él quiere subrayar en el pasaje, está diciendo, si creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios prometió que yo venía
Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz ¿a quién? A un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel. Jesús está diciendo: si Dios le prometió a ustedes que yo vendría y que nacería de una virgen y que vendría, incluso el capítulo 9 del mismo Isaías, versículo 6, que dice que por tanto un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué cosa? Príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. O sea que tiene el mismo poder, tiene las mismas características, tiene el mismo legado y tiene la misma soberanía que su Padre. Entonces le está diciendo: si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y así como que le creyeron a Dios, que Dios dijo que vendría, porque ¿quién dijo que vendría? Pues cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 22 al 23, el Evangelio según San Mateo dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? Por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús está diciendo: si mi Padre le dio a ustedes más de 700 años antes la profecía de que yo vendría, y esto se cumplió y yo estoy aquí con ustedes, ahora yo le estoy diciendo: yo vendré otra vez. Y si creéis en Dios, creéis también en mí. Es decir, así como mi Padre cumplió, yo le cumpliré, porque el Padre y yo uno solo somos. Tenemos la misma soberanía, el mismo poder y la misma veracidad. No hay engaño en su boca. Es una razón clara de que Cristo viene. Otra evidencia más de la confiabilidad de la Escritura o de las Escrituras respecto al cumplimiento de los tiempos está relacionado con la segunda venida de Cristo, y lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 32 al 35, y luego el 44. Por medio de este sueño, ustedes ya han leído y ya conocen, vemos el establecimiento de un reino que Dios le muestra a Daniel a través de una estatua por el sueño interpretado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. A través de esa estatua le presentó 4 grandes reinos o imperios. Luego los conglomerados de las naciones, débiles y fuertes, que ocuparían consecutivamente el periodo de la historia hasta pronto, anteponiéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras Daniel contemplaba a esa imagen que fue revelada a Daniel después de Nabucodonosor, vio que una piedra, dice, no cortada con mano, es decir, no ejecutada la acción y lanzada por una mano, dice que aparece en el firmamento como un meteoro que traspasa la atmósfera con una dirección específica al rumbo y viene directamente a la estatua gloriosa y flamante de oro y con varios metales allí, y no le da en la cabeza, no le da en los brazos o pecho, no le da en el vientre o cintura, no le da en la cadera ni pierna. ¿A dónde le da? Le da directamente a los pies. Porque la historia venía de la cabeza hacia los pies, no de los pies hacia la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Dios en esa interpretación a Daniel? En esto, lo que tenía que decirle. Estaba mostrándole que todo el tiempo o las épocas, los periodos están sujetados en su santa potestad, y que Él tiene minuciosamente contado, sin equivocarse a la matemática, el cumplimiento de los tiempos.
No me voy a detener bien en la estructura de la estatua, pero ustedes lo conocen. Si yo les pregunto, ustedes me van diciendo. La cabeza era de oro. ¿A quién representaba? Babilonia. Babilonia llegó a la existencia más o menos año 606 antes de Cristo, año 539. Y luego, pechos y brazos, ¿qué metal era? Plata. ¿Y a quién? Esto de aquí, ¿qué era? Ajá, ¿a quién se presentaba esto? ¿Y esta? ¿La cadera? Hierro, porque tenía con pierna. Hierro. ¿Y los pies? Barro mecido. Ok. Rápidamente doy los medos y los persas llegaron del año 539 al año 331 en la historia. Luego le siguió Grecia, año 331 al año 168. Después Roma, viene año 168 al año 476 después de Cristo. Tal como explicaba la profecía bíblica, ninguno de los imperios sucedieron, digamos, a Roma, o mejor trataron de unirse. Estaban totalmente en épocas diferentes. Y dice el reino de la Biblia que esos imperios no se unirían bajo ninguna circunstancia. Así dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 41 al 43. Y lo que viste de los pies, donde dio la piedra, y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Hasta Roma teníamos reino unido o reinos unidos. Babilonia gobernó todo, no había otro imperio. Medo y Persia reinó todo, no había otro imperio. Grecia reinó todo, no había otro imperio, eran únicos. Roma tomó todo el poderío, no había otro imperio. Pero ahora llegamos a los pies, donde dice: así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Miren las estrategias que usan los magnates para burlarse de la profecía y hacer que la profecía no llegue al cumplimiento, según ellos. Pero no saben que cuando ustedes vienen, quizás con maíz o con harina, para hacer, ¿cómo se llama? Popusa, tortillas. Ya Dios viene con las tortillas hechas. Sí, entonces ya Dios viene con eso hecho. Ellos no sabían, ellos pensaron cambiar todo. Dice que no se unirá el uno con el otro, ni por medio de alianzas humanas, ni mezclas alguno. Así como el barro no se mezcla con el hierro, dice que serán divididos. Pues quiero decirle que la historia registra que durante el siglo VI y el siglo V de la era cristiana, se dividió en diversos reinos menores, los cuales convirtieron, digamos, en 10 naciones. Y allí ustedes saben que después de eso, de divisiones, surgen las 10 naciones europeas. Se la menciono rápidamente: los germanos, los francos, los burgundios, los suevos, los anglosajones, los visigodos, los lombardos, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que corresponden prácticamente a las naciones europeas que tenemos nosotros ahorita. Aunque tenemos varios que fueron destruidos, como los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que el papado destruyó. Lo que quiero mostrarle ahora a ustedes es que por mucho que los imperios y la gente magnates de la historia quieran burlarse de la profecía, cambiar el rumbo, no, está sujetado por el nombre y por el poder de aquel que sabe hacia dónde va la historia. A través de los siglos, poderosos gobernantes como Carlos Magno, los que saben, le gustan la historia, se dan cuenta que fracasaron en el ambicioso plan de consolidar un imperio que durara por los siglos. Y trató
de acabar con todas las cosas para formar un solo imperio y no pudo. En el siglo, digamos, 16, el emperador Carlos V fue testigo del fracaso de fomentar un imperio a pesar de tener en sus manos el poder más formidable del tiempo. Y no pudo hacer nada. En el siglo XIX, el mundo conoció un genio militar, y lo puedo llamar así, genio militar. ¿Sabe cómo se llamaba? Napoleón Bonaparte. Después de grandes conquistas para someter toda Europa bajo su poder, fue derrotado en la batalla de Waterloo en el año 1815. El Kaiser Guillermo, que también lo conocen, quiso establecer un imperio que durara 1000 años. Y él lo dijo, está escrito, lo estoy tomando de la historia. Quiso establecer un imperio que durara 1000 años. Iba por encima de lo que la profecía decía. Además de establecer ese imperio, él se quedó con las ganas porque fracasó. Hitler quiso desafiar la profecía divina porque Hitler lo conocía. En su diario dice que tenía conocimiento de las profecías. Y conociendo las profecías por encima de lo que se le dijo del Daniel 2, Hitler desafió y dice que desafiando la profecía divina, después de dominar el continente, estuvo a punto de cruzar el Canal de la Mancha para liberar la batalla decisiva por el dominio de toda Europa, y fracasó. Nunca en la historia humana ha habido tantos intentos de personas mundiales de unir el continente, de unidad. Por primera vez, los poderosos de la tierra sienten la necesidad de unirse. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? No se unirán ni por medio de alianzas humanas, ni por medio del matrimonio. Que trataban de entreclasarse la esposa digamos, del Kaiser, de la hija o el hijo del Kaiser Guillermo con el otro, y ni así. La Biblia dice, aunque los intentos lo hicieron, no podían unirse. La Biblia dice, no se unirán. Y hoy, por primera vez, los poderes de la tierra sostienen la necesidad de fusionarse unos con otros para fomentar una alianza a nivel de todos los niveles. Y le puedo mencionar ahora siglas que nosotros conocemos, que a nivel de todos los políticos, como la OTAN, la OAA, la ONU y otras, tratando de fusionar, pero la Biblia dice, no se unirá el uno con el otro. La humanidad ha venido tomando alianza audaz para generar una unidad, y no lo harán, ni porque digan o hagan. Está escrito en Daniel 2:43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No habrá un quinto imperio. Estamos hablando de 4 imperios, de acuerdo a Daniel 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Cuánto llevamos ahí? 4. Pero el que sigue no fue un imperio, porque vimos las naciones divididas, y es lo que estamos viviendo nosotros. Debería ser ese el quinto, pero no. Dice, no se unirá el uno con el otro. Y hoy en día, cualquiera que pueda pasar un milímetro de una frontera al otro, se arma una guerra. Muestra de que no hay unidad. No habrá un quinto reino o imperio mundial, excepto el de Jesucristo. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Por eso dije que teníamos que entrar. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Tomen sus Biblias, léanlo para que no se duerman, porque cuando es un medio estudio así, genera a veces somnolencia. Pero tengo que demostrarle que esto no es simplemente una venida porque la iglesia dice que viene. Es una venida porque está escrito y las evidencias bíblicas son claras. Daniel capítulo 7, versículo 16 al 18.
El quinto imperio es el de Dios, el de Cristo. No hay un quinto imperio. Porque ahorita la OTAN, la ONU, la OAA, todos están tratando de unirse y no han podido hacer nada ni lo podrán. No se unirán, dice la Biblia. Me acerqué a uno de los que asistían, dice Daniel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas, dice Daniel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esas 4 grandes bestias están representadas en los 4 que nosotros mencionamos, que está allí en Daniel 7, pero también hacía parte de la Daniel 2 de la estatua. Después, dice la Biblia, recibirá el reino los santos del Altísimo. ¿Y qué hacen ellos con el reino? Y poseerán el reino, ¿hasta cuándo? Hasta los siglos de los siglos, eternamente. El vocablo griego que aparece allí de la Septuaginta es Haionion ton Haionion. Por los siglos de los siglos, sin interrupción, eternidad. Es lo que está traduciendo allí. Por lo tanto, a mí me da una seguridad que la Biblia ha tenido tanta fidelidad en su cumplimiento que no hay razón para que ningún lector, teólogo o lo que sea venga a dudar, a colocarle duda. Jesús, pero digo, ¿creéis en Dios? Creí también en mí. Mi Padre fue exactamente cumplido para la profecía de que yo vendría. Ahora yo le digo que yo regreso por segunda vez. Y así como mi Padre cumplió, así cumplo yo. Está diciendo Jesús directamente. Las evidencias están dadas de una manera clara. Dice que los santos recibirían el reino por los siglos de los siglos sin interrupción eterna. Y se está hablando del quinto reino. Y cuando llegamos al cuarto reino, ya no hay. Por eso la estatua fue desmenuzada, fue destruida con un golpe certero. No fue en la cabeza en el tiempo de Babilonia, porque ya no existía. No fue en los brazos o pecho en el tiempo de los medos y los persas, porque estaban en historia ya, no servían. No fue en el vientre de Grecia, porque Grecia ya no existe como imperio. Ya Alejandro Magno dejó de ser. No fue en la pierna, en la cadera, ni en los muslos, porque Roma desde el año 476 fue flagelado, fue dividido y ya no tiene poder para dominar el mundo. Se da en los pies, porque es en el día, dice Daniel, en el día de esos reyes, de esas naciones, de esos imperios flagelados, dice, el Dios del cielo establecerá un reino. Y yo quiero decirle que una veracidad nos dice a nosotros que es así, porque tal como se ha venido cumpliendo la estatua, con exactitud, así, ¿por qué no va a cumplir el último? Cuando todo se ha cumplido exactamente como Él lo ha dicho. Es una realidad clara de que Jesucristo viene. Él dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo, dice Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que nunca, jamás será destruido. Es el reino de Dios. Y eso se da cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, otra evidencia celestial. La segunda venida de Cristo es tan cierto como la tierra y el cielo existen. Hechos capítulo 1, versículo 11, ustedes lo saben, fue confirmado por un ángel. El ángel no miente, a menos que sea ese ángel del libro de los Mormones, que hizo Dios una mentira, pero el ángel que registra la Biblia aquí no miente. ¿Qué dice Hechos 1:11? El ángel está diciendo a los apóstoles, lo está diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de en medio de vosotros al cielo, así como lo habéis visto ir al cielo, ¿qué dijo? Vendrá otra vez. El apóstol Pablo hace una reflexión a los cristianos frente a este acontecimiento. En 2 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Cuando él dice
él comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que ustedes y yo tenemos esperanza. Eso significa que debemos estar felices. Porque si Dios trajo a Jesús y lo sacó de los muertos, así Jesús traerá a los que han muerto en él. Y él termina diciendo: por eso decimos esto en palabra del Señor. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados a la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego lo que sigue diciendo, que ustedes lo conocen. No me voy a detener aquí. El apóstol está diciendo que Cristo es una realidad en su venida. Los presos agobiados pronto serán libertados. No morirán en la prisión, dice Isaías capítulo 51, versículo 24. O sea que aún hasta que los que están detenidos en las cárceles, todos tendrán libertad. Isaías capítulo 51, versículo 24. La venida de Cristo no será en secreto, ni una experiencia interior del cuerpo de alguien que diga: no, yo siento como que Cristo vino y percibí su venida. Eso es mentira, eso es puro, ¿cómo se llama? Sí, díganle lo que le quieran decir, yo no sé qué es, pero no es verdad. Es visible, no es invisible. Es una experiencia real, con un encuentro real, con una persona real, visible. Al punto que todo ojo, dice Apocalipsis 1:7, lo verá. Todo ojo le verá. Y alguien me dijo por allá en una de las conferencias: ¿y los ciegos? Pues claro, es que es necio. No saben que los ciegos abrirán sus ojos, lo verán. Cuando Cristo venga, no hay ciego, no hay cojo, no hay lisiado, no hay enfermo, no hay nada. Cuando Cristo venga, todo. Isaías 35 dice que los cojos saltarán. Gloria a Dios. Nadie estará limitado en la venida de Cristo. Es la recompensa que todo cristiano puede vivir en el encuentro con Jesús. Los acontecimientos que se desencadenarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo hace de ese evento un acontecimiento público sin precedente, que toda la naturaleza participa, todas las criaturas participamos de esa venida. Apocalipsis capítulo 6 revela que la magnitud del acontecimiento, de acuerdo al versículo 14 al 17, los impíos prefieren ser aplastados con todo el peso de la roca para no ver a Jesús en la gloria. Además, cuán terrible es el pecado y lo peor estar en el pecado en el día de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10 y el 8, el capítulo 2, versículo 8, dice que en la venida de Cristo hay dos fenómenos que se dan. Y es el mismo efecto que viene de allá, pero la naturaleza de cada uno, la actitud, la conducta, la posición de fe de cada persona hace la diferencia. Viene Jesucristo con todos los santos ángeles del cielo, pero en la tierra se encuentran santos e impíos. En los pasajes que le estoy dando, que no lo voy a leer por el tiempo, porque si tengo que correr. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Los dos textos están en connotación a lo que voy diciendo. Cuando Cristo venga, dice que con el resplandor de su venida destruirá a los impíos. Pero también ese mismo efecto que destruye a los impíos es el efecto que transforma a los santos que están esperándolo. Y eso es claro. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque es que lo que causa eso en la venida de Cristo son tres cosas. La presencia misma del Señor en gloria.
Segundo, la gloria de su poder. Tercero, el resplandor de su venida. Si ustedes leen los pasajes, esos tres elementos están allí. Eso hace que los impíos mueran, dice, con el resplandor de su venida, pero que los santos sean transformados, de acuerdo a 1 Corintios 15, 51 en adelante. Dice que en un abrir de cerrar de ojos serán transformados los santos. En un abrir y cerrar de ojos. Haga el ejercicio. Yo lo estoy haciendo hace rato, pero no sabe cómo computarle. Así es transformado usted y yo. Así somos transformados en el efecto de la venida de Cristo. Pero ¿por qué causa todo eso? Que el impío sea destruido y los otros sean transformados. Tomemos solo un ejemplo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 3 al 4. Cuando describe el aspecto de un solo ángel que vino a quitar la piedra del sepulcro cuando Cristo estaba allí para resucitar el primer día de la semana. ¿Cómo era su aspecto de acuerdo a la Biblia? Dice que el aspecto era como de un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo dice que cayeron como muertos en el piso. Un solo ángel produjo un gran terremoto que cayeron como muertos los soldados. Un solo ángel. Su aspecto fue de tanta magnitud que los soldados cayeron como muertos por el resplandor de su presencia. Y acabamos de decir que Cristo viene con ¿cuántos ángeles? Gogoles de gogoles. Cantidades de ángeles, y cada ángel tiene aspecto de un relámpago. Un solo ángel. Dice Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35 que mató a 185,000 soldados asirios. Un solo ángel. Y ese no se queda allá en el cielo. Ese viene con Jesús. Y ese ángel no está muerto. Ese ángel no muere, está vivo. Viene con Jesús. El ángel que vino a mover la piedra, dice el deseado de todas las gentes, que venía revestido de la panoplia. Usa ese término, la panoplia de Dios. Y me voy a buscar qué era la panoplia, porque no entendía yo panoplia. Dice que era el escudo, el sello de la presencia de Dios, de la magnitud de su gloria, venía en él. Porque era el ángel, o es el ángel, que está ubicado en la presencia de Dios, en el cual cayó Satanás. Es el que está reemplazando el puesto del diablo, donde estaba, o el ángel que cayó. Fue el mismo ángel que vino a anunciarle al nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas. Gabriel, él mismo dice, yo soy Gabriel que estoy en la presencia del Señor, gloria a Dios. Entonces fue Gabriel el que vino a despertar a Jesús, a decir, Jesús, levántate, tu padre te llama, dice el deseado de toda la gente. Fue el mismo Gabriel. Y la presencia de Gabriel, miren qué tan bonito que vino a dar el anuncio, pero vino tan calmado, como tan humanizante. Pero ¿sabe qué pasó con Zacarías? Él quedó mudo. Y vino calmadito el ángel, vino calmadito y Zacarías se quedó mudo. ¿Cómo será ese día cuando venga en gloria inmarcesible? El efecto de la venida de Cristo es tan emocionante para los que estemos preparados, porque Mateo 25:31 dice que viene con todos los santos ángeles del cielo y con esas características de los ángeles, que no viene solo el que está en la presencia de Dios, sino que viene el mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, acercándose a la tierra. Por eso Apocalipsis capítulo 6 versículo 16 en adelante dice que va a haber, y 18, va a haber un terremoto tan grande cual no lo ha habido nunca desde que hubo hombres sobre la tierra, y que ningún hombre permanecerá de pie. Todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Estamos ante la presencia del Santo, de la majestuosidad de su gloria, y todo ese despliegue de gloria tiene una razón específica, porque viene por usted y por mí. Gloria a Dios. Vienen por ustedes y por mí. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué debía quedarse un ángel cuidando? Bueno, allá en el cielo no hay ladrón ni hay nada, pero debía quedarse uno allá. Allá está la Shekinah y todas esas cosas. Y no, la Biblia dice que vienen todos los santos ángeles del cielo. ¿Saben cuán importantes somos nosotros realmente?
que ni un ángel se quiere perder esa gloria. Yo quisiera estar allí, pero es que yo no alcanzo. ¿Sabe usted ver a la gente cómo se levantan de la tumba, cómo los sepulcros se abren, cómo la mar misma en su furia se levanta y la mar, las olas tienen que traer a todos los muertos que se han consumido en ella? Tendrán que traerlo delante de la presencia de Dios. Eso dice Apocalipsis, que la misma mar entregará a los muertos que se hayan consumido en ella. Ni un pez que haya tragado a alguna persona en ese día podrá resistir la fatiga, el daño de estómago, no sé cómo lo sentirán ellos. Tendrán que vomitarlo, porque Cristo viene por todos sus santos y nadie detendrá. El mismo imperio de la muerte dice que subyugado es destruido, al punto que el apóstol Pablo, viviendo eso, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pablo mismo pregunta: ¿dónde está? Si no estuviste por mucho tiempo subyugado en la muerte, otros allí muertos, y ahora ¿dónde está? No hay muerte, el imperio de la muerte queda totalmente destruida, la enfermedad desaparece, el dolor. Isaías 21, a mí ¿por qué me va todo eso? No, Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza. Dios tiene la capacidad de anular todo lo que era sufrimiento. Eso se da con la segunda venida de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es un acontecimiento que ustedes y yo no nos los podemos perder. Pronto veremos a Cristo venir en gloria. Una evidencia, déjeme tomar, ya son las 12:20. Ya voy a cortar, voy a resumir. Una evidencia clara de la venida de Cristo está en la conducta de los hebreos. No lo voy a leer, pero cuando ustedes toman en el tiempo de la resurrección de Cristo, pero es que yo digo, si yo no lo leo y después te dicen: mira, eso de pronto no estaba allí, no lo encontré. No, yo voy a llevarlo al Evangelio según San Juan. Déjeme ver si es el capítulo 20, déjeme ver. Evangelio según San Juan. Sí, capítulo 20. Miren lo que aconteció. Aún en la muerte de Jesucristo hay un mensaje de su venida. ¿Lo habían visto eso? Aún en la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay un mensaje, una evidencia de su venida. San Juan capítulo 20. Ya le digo el versículo 6 en adelante, porque si quiere leer toda, pero ahorita conmigo no lea todo. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino, ¿qué cosa? Doblado y aparte. Cuando usted conoce la cultura de los hebreos, solo aquí está el mensaje de que Cristo volverá. Los hebreos, cuando se sentaban a comer, ellos se sentaban allí en la mesa a comer, o en una teja o lo que fuera, en el piso, lo que sea, se sentaban donde fuera. Imagínense dónde estarían sentados, depende de la época. Y llegaba alguien, o supongamos el amo de la casa se levantaba de la mesa. Si pasaba el siervo y miraba que el amo no estaba sentado en la mesa, pero miraba que los cubiertos estaban colocados ahí al lado, y el manto, la toalla doblada y aparte, él miraba el plato, aunque el plato estuviera vacío, ya casi terminado, el siervo decía: no, mi amo no ha terminado, mi amo volverá, y se iba. Si estaba, incluso ahorita mismo en Norteamérica, si usted va en restaurantes finos y todo, a mí me pasó una vez, si uno deja la cuchara metido allí dentro del plato, y así esté el plato todavía medio lleno, y tú te levantas, te vas al baño, cuando llegas, ya los que se lo levantaron, se lo llevaron, porque tú te estás diciendo que ya terminaste.
Por eso uno acostumbra a dejar la cuchara a un ladito y la cuchara ahí en orden. Entonces ellos pasan y miren, no, este todavía está comiendo, así usted no esté ahí, y se van. Los hebreos eran exactamente, y esa cultura viene de ellos. Cuando el amo estaba allí sentado, él pasaba normal. Pero si el amo no estaba y el siervo pasaba y veía que estaba la toalla, el manto doblado aparte, allí y los cubiertos a un lado, él siempre decía: mi amo no ha terminado, mi amo volverá. Y se iba, no tocaba lo que estaba allí. Cuando Pedro entra, dice que encontraron el manto doblado y aparte. Jesús estaba dando un mensaje: mi obra no lo he terminado con ustedes, yo volveré, yo volveré. Si no hubiera sido Pedro, hubiera sido un hebreo que hubiera entrado de los antaños, de inmediato había hecho como hizo María. María entró y miró que la estaba doblado allí y no se fue, se quedó. Parecía que esperaba a alguien allí, como que tenía la esperanza de que alguien estaba allí. Y no se ve al ángel que pasaba, él pensaba que era alguien de esos que limpiaban allí todo eso. Le dice: ¿dónde llevaste a mi Señor, el cuerpo de mi Señor? Por favor, tráemelo o dime dónde lo llevaron. Yo quiero ir y llevármelo. Y Jesús lo mira. Y mira la exclamación que hace Jesús: María. Es admiración, alarma. Era prohibido para los hebreos tocar el cadáver o tocar un cadáver muerto. Y ella tenía tanta vehemencia con el Señor, y dice que se quedó allí. El mensaje era evidente para los hebreos. La toalla estaba doblada, el manto, el lienzo estaba doblado y aparte. No había necesidad de que Jesús se pusiera a doblar esas cosas. Se había podido levantar del sepulcro e irse. A él que le iba a importar eso doblado, pero tenía un mensaje para el mundo. Se detuvo, su obra no ha terminado. Mi amo volverá. Yo siempre que leo el pasaje y veo que el manto está doblado y aparte, me traslado a la mentalidad hebrea y digo: mi Señor no ha terminado, mi Señor volverá. Gloria a Dios. Es una evidencia clara de que Cristo vuelve por ti y vuelve por mí, aún hasta en la muerte. Hay una cantidad de evidencia bíblica y aún cultural, extra bíblico también, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una realidad. Estimados hermanos y amigos, pronto veremos a Cristo cara a cara. Seremos testigos de las resurrecciones de billones de muertos, de personas que estaban en la tumba y que surgirán de la tumba con cuerpos no enfermos, cuerpos transformados, no desgastados por el sufrimiento, cuerpos sin defectos, perfectos, transformados, reflejando la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo, con rostros resplandecientes. Saldremos y no nos pararemos ni un segundo en esta tierra, porque Cristo está sostenido en el aire para pronunciar una palabra que solo el profeta lo dijo, Isaías: pero usted lo repetirá ese día. Y aquí este es nuestro Dios, tanto le hemos esperado, Él nos salvará. Gloria a Dios. Pronto llegará ese día que en medio del caos que ha causado la presencia de Cristo en el cielo y los santos ángeles, que dice la Biblia que la tierra será sacudida, terremotos y todo revolcado, los sepulcros abiertos, porque Cristo tiene que sacar a todos los que están allí debajo. En medio de esa confusión, desde el cielo, Cristo dirá: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificios. Salmos capítulo 50, versículo 5. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificios. Y allí aparece ese hombre que hasta su esposa lo perdió por el evangelio. Otros saldrán, al igual que esa mujer que perdió su hogar o que fue expulsada de alguna situación por el evangelio. Otros saldrán de los calabozos con sus cuerpos marcados, con heridas producidas por las cadenas
y el castigo durante la persecución de la iglesia en el mundo. Saldrán de cualquier rincón o escondrijo o lugares secretos, porque no habrá ningún poder humano, seguridad humana que pueda mantener allá detenido a esos santos que han entregado su corazón a Cristo. Así como las puertas en el tiempo de Pedro se abrieron de par en par, varias puertas que estaban dentro de una puerta de máxima seguridad, una cárcel, y el ángel abrió todas esas puertas. Las cadenas se cayeron de las manos misteriosamente. Podemos vivirlos, y muchos detenidos en las cárceles lo verán. Allí veremos a muchas mujeres que sin que el mundo lo supiera, fueron toda una vida de maltrato por el evangelio. Verás a ese joven que perdió hasta la universidad por no violar el santo sábado de Dios. Ese día, ahí verás ese niño que fue forzada su conciencia por sus padres al manifestar la pasión por seguir a Jesús. Personas que han sido discriminadas y otras expulsadas de sus propios hogares, como el doctor Joseph Kidder de Andrews de Nínive, por aceptar el evangelio. Sus padres lo echaron de la casa y a la calle. Y el hijo mayor sale en la madrugada a buscarlo para matarlo, porque estaban, generando una, ¿cómo se llama eso? De anatema. O sea, estaba haciendo anatema porque estaba contaminando su casa. Y él tuvo que huir. Hoy en día es profesor de teología de la Universidad de Andrews. Dice, el evangelio me sacaron de allá. Pero Dios me tiene vivo por la gracia de Dios. Ese día verás juntar a Dios sus santos de toda la ancha faz de la tierra. Pregunto, ¿hay alguien en esta mañana en el cual haya hecho pactos con sacrificio? Y que se encuentre y que también muchos de los que están aquí se levantarán ese día porque han sufrido la persecución del evangelio, han sufrido la discriminación de la palabra de Dios. Y hoy estoy hablándole a personas que con todas sus familias de otras denominaciones han sido recriminadas, pero se mantienen firmes por el pacto bendito de nuestro Señor Jesucristo. Quizás a las personas que han sido toda una vida de otra denominación, como el caso de este servidor, y luego sacado por la gracia de Jesucristo y ponerlo al cumplimiento, lo que dice San Juan capítulo 10, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a la cual llamo y vendrán al verdadero redil. Es ese momento cuando Dios dará la facultad de todos. Allí podemos encontrar personas que le dificultaban guardar el sábado, pero a veces tomaron el precio por Cristo de quedarse sin un empleo, sin un trabajo, porque habían entregado su vida a Jesús y habían estado allí. Ese día estarían allí Jesús diciéndole, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificios. Ese adolescente que está bajo la decisión de sus padres, que tiene temores para dedicarse a Cristo directamente, pero ha estado sufriendo ahí silenciosamente, y cuando puede, haciendo lo que tiene que hacer, ese día estará allí delante de Cristo, porque será el objetivo, juntadme a mis santos. Ahí ese niño que hasta para venir a la iglesia sus padres lo traen y dependen de la decisión de ellos, y a veces no lo traen, y a veces se queda en su casa con ese vacío buscando, pero no tiene posibilidad de irse solo. Ese día estará allí delante de mi bendito Cristo para recibir la recompensa de su fe. Allí estará esa señorita o joven que su novio o novia no simpatiza con la iglesia. Y quizás te ha colocado en una situación terrible en que tú escojas entre la iglesia y ellos.
Y tú amas tu iglesia, pero amas a esas personas también. Pero a veces por encima de ese amor has tomado tu voto, tu pacto con sacrificio con Jesús. Y que tienes que decir ese día: Cristo, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Ese día se conocerán las decisiones que fueron tomadas con sacrificio, que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Personas que han llorado a solas con Cristo en su aposento, en lugar, por cosas que sufren a diario y que solo Cristo y ellas se dan cuenta llorando allí, pero permanecen firmes en el Señor. Allí estarán ese día cuando Cristo diga: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Allí veré a John Nedis Andrews, aquel hombre que tuvo que enterrar a su esposa Evangelina, tuvo que enterrar a Shayo, tuvo que enterrar a su otro hijo menor. Y con tristeza, ese hombre, la última vez, cuando estaban en la conferencia general en Boston, y luego lo llaman: Pastor Nedis Andrews, si usted quiere ver a su hija por última vez, véngase. Está aquí en el hospital agonizando. Y su hija con tuberculosis. Cuando llegó el pastor John Nedis Andrews allí a la cama de su hija, se arrodilló allí al lado de ella y la niña tosía sangre por su boca. Ya su hijo lo había enterrado, su esposa lo había enterrado, y ahora le quedaban solo a Carlos y a ella. Y le dice el pastor John Nedis Andrews a Rosario: hija, no te vayas, no me dejes, por favor, solo nosotros hemos quedado. Y mientras ella tosía sangre, el pastor John Nedis Andrews saca su pañuelo y trataba de secarle con el pañuelo la sangre que emanaba de sus labios, de su boca, y lloraba. Y él lo atrae a su pecho y su hija agoniza allí. Ese día John Nedis Andrews regresa a la conferencia que tenían allí, al congreso, y cuando él entra por la puerta, Elena G. de White se levanta de en medio de la congregación y le dice: Pastor John Nedis Andrews, el Señor me mostró que usted estaría con su esposa con los 144,000 sellados. Ese día él se salió y estaba allá en la playa, en la parte afuera, y miró hacia el cielo. Las nubes corrían de un lado para otro, con su corazón destrozado. Había perdido lo que más amaba. Su familia se había deshecho, pero él seguía firme en su evangelio. Y cuando veía que el cielo despejado, las nubes para un lado y para otro, él levantó sus manos y dijo: tengo mis manos agarradas de Dios, pero pareciera que hiciera tanto frío que no la siento que estuviera agarrada de Dios, pero aún creo, todavía creo. Ese día Cristo dirá: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Allí estaría ese hombre. Yo sé que ese día es un día cuando todos cantaremos. Ese día, sin lugar a duda, estoy contento. Mi papá era síndico sacristán de la iglesia católica, y me acuerdo cuando yo comencé a entrar, él me dijo: si usted va a estar aquí con esas cuestiones de la Biblia y esas cuestiones de aleluya, se va, porque usted es un oprobio para nosotros en la casa, que en la casa de un sacristán, un síndico de la iglesia católica apostólica romana, haya un evangélico en la casa. Pero Dios es tan grande que antes que yo salí de toda manera, fui a estudiar teología, hice de todo, y cuando regresé hablé con él. Yo bauticé a mi mamá, lo bauticé a él antes de morirse, y ese día yo lo veré levantarse, y yo estaré también allí, aquí haciendo parte del grupo de todos los que han hecho pactos con sacrificio. El aceptar esa invitación
de Dios, entregar su vida completamente a Jesús, poder sentir que en algún momento como que si estuviéramos abandonados, porque no teníamos de dónde echar mano, pero había un Dios que estaba delante de ti, sufriendo contigo, llorando contigo, a punto de abrazarte, pero tú no sentías su abrazo, pero tú te mantuviste fiel en su mensaje, te mantuviste fiel en sus promesas, te mantuviste fiel por encima de las persecuciones. Tú podrás escuchar ese tono, esa invitación. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Ese día llegará. Su venida es inminente. Créalo o no lo creas. La Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Él vendrá. Las evidencias son claras. Su palabra lo tiene claro. Y todo, aún la cultura lo tiene claro. Cristo vendrá a la tierra. Todas las profecías se han cumplido. Todas las profecías se han cumplido al pie de la letra. Y los poquitos eventos que faltan por cumplir, dice Elena G. de White, que serán corto de tiempo, uno tras de otro. Rápidos serán los sucesos, pero se cumplirán. Tú y yo seremos testigos. Y algún día podemos decir adiós muerte, adiós tristeza, adiós lágrimas, llantos, adiós sufrimientos, adiós sometimiento, subyugamiento o adiós opresión. Un día tú podrás sonreír por encima de todo. Aquí he escuchado testimonios horribles, duros. Blanquita, ese día Dios te dirá: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Por todo lo que has pasado, que hay el mismo familiar, por estar firme en el Evangelio. Dios no se olvida de sus santos. El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos quisiéramos estar listos ese día? Gloria a Dios. Yo sé que hay personas que quizás aquí a lo mejor todavía no han tomado una decisión. Hay personas que todavía están luchando. Hay personas que todavía están diciéndole a Dios: Señor, yo quiero estar ahí parado cuando tú digas: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Personas que han pensado: es mejor estar fuera que estar dentro, porque tanto sufrimiento en la misma iglesia, tanto sufrimiento en el mismo mundo, por yo sostener una fe. Pero tú no sabes lo que te espera. Es sin precedentes. Dios tiene preparado una calle de oro puro para que tus pies no se enloden en barro. Tiene preparado puertas de perlas y diamantes, de piedras finísimas, preciosísimas, cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice la Biblia, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Vale la pena que te esfuerces. Si tú estás tambaleando en la iglesia, si tú estás pensando que es mejor estar fuera que adentro, yo te animo en esta mañana. Vale la pena que luches hasta el final. La victoria se da cuando tú has liberado todas las batallas. Cuando tú pierdes una guerra, no has perdido la batalla. Jesucristo te está esperando con el galardón. Y ese camino hacia ese encuentro con Jesús está lleno de rocas, de piedras, de montañas, de obstáculos, de escombros. El camino hacia la perdición está pavimentado, está limpio, porque el diablo quiere que todos sin fuerza puedan llegar a donde Él está. Pero Cristo te está esperando para darte la victoria. Ese día tú podrás caminar detrás del Cordero de día y de noche. Ese día tendrás la cita con Él bajo el frondoso árbol de la vida. Ese día tú podrás llegarte a tu ser querido, que lo has perdido, en una ausencia de dolor, en ese rompimiento psicoafectivo. Podrás abrazarlo. Yo espero ver, además de todos mis familiares, espero ver a una joven que yo bauticé en Monteloro, en Aguas Las Cristalinas.
Ese nombre nunca se me va a olvidar y lo tengo aquí en la mente. Yo espero verla allí. Esmeralda. Yo estaba haciendo los últimos bautismos con el agua en la cintura. Y una joven que llegó con su papá y su mamá, jovencita, ya yo iba a salir de las aguas y cuando se acerca a la orilla de ese río y dice, bautíceme, yo quiero que me bautice. Yo por no conocerla le dije, ¿y quién te conoce? No, nadie, nosotros acabamos de llegar. Pero no, le dije a uno de los ancianos que están ahí, hablen con ella y díganle que yo después hablo con ella y después la bautizo. Y los ancianos hablaron con ella y no la pudieron convencer. Ella llorando dijo, no, yo quiero ser bautizada, yo quiero que me bauticen. Y yo le dije, no, yo quiero hablar contigo primero. Y entonces ella dice delante de sus padres, es que usted hace accesión de personas. Y porque ella dijo eso, entonces le dije delante del padre, ¿sabe por qué no te bautizo, hija? Porque yo sé que tú no te vas a despojar de tantos atuendos y adornos. Tenía toda esta oreja de aquí hacia acá lleno de topitos, por acá todos. Tenía los 5 dedos, los 10 dedos llenos de anillos, pulseras. En el cuello tenía una cantidad de, como unas pepas blancas plateadas. Collares, eso, dando vueltas, que le caían hasta casi cerca al ombligo. Escotes, una faldita bien alta. Y yo le dije, ¿por qué no esperas que yo hable contigo? Dice, no, llorando, yo quiero ser bautizado. Le dije, ¿sabe por qué no te bautizo? Porque tú no te vas a despojar de eso. Todo es lo que tienes, todo. Ya no es que hagas sesión de personas. Y delante de la gente, sin que dijera nada, yo vi que esa joven comenzó a sacarse uno por uno, dedo por dedo, todo lo que tenía. Y yo me quedé mirándolo. Los que estaban ahí al lado mío y el que estaba en la orilla del bautisterio, del río, está mirando y ya sacó todo. Y luego comenzó parecía que le tuviera dado vuelta o atornillado, porque veía que sacaba una cosita y sacaba otra y luego terminó con una oreja, luego siguió con la otra. Y yo estaba así mirando, no sabía qué iba a hacer esa muchacha. Hubo un silencio. Y de pronto vi que comenzó a desenvolverse, a desenrollarse todo lo que tenía allí. Y con una dificultad que no le cabía en las manos. Y yo dije, ¿será que se lo va a entregar a la mamá? ¿Y sabe lo que hizo? Yo con el agua hasta en la cintura llegó y lo lanzó al río. Y llorando me dijo, ¿ahora qué me impide que me bautice? Yo me quedé en silencio, un poco nervioso porque no esperaba eso. Y le dije, ni le pregunté a los ancianos, ni le pregunté a nadie, le dije, Esmeralda. No sabía su nombre, solo le dije, hija, desciende, ven, yo te bautizo. Y ella comenzó, su rostro cambió cuando le dije, te bautizo. Sus padres allí, ni siquiera le dijo nada a sus padres, los padres estaban más aterrados que yo. Y entonces ella bajó hasta las aguas, y cuando llegó a las aguas le pregunté su nombre, y allí llegué y la bauticé. Y cuando ella salió de las aguas me abrazó con ese agradecimiento, con esa gratitud. Y solo me decía, gracias Señor, gracias Señor. Ni siquiera me decía pastor porque no era su léxico. Gracias Señor, gracias Señor, gracias. Y me tenía allí agarrada y pues ya con ganas de quitarla un poco. Ya, pero tenía que mantener la compostura ahí, gracias, gracias. Y sus ojos cristalinos, a punto de llorar. Y luego la ayudé a subir un barranquito que había, fue a donde su mamá y lo abrazó y la mamá comenzó a llorar con ella. Luego soltó a la mamá y se giró donde el papá estaba muy bien vestido y él así como un poquito y ella mojada, no importa, llegó y lloraba, pero terrible. Y después cuando salí le tomé los nombres, Esmeralda, sus números telefónicos. Ellos iban hacia Bogotá. 8 días después regresaron. Cuando regresaron, el puente del río Samaná se había caído. Es un puente altísimo. Y era de noche, estaba lloviendo fuerte. Y en la noche la carretera es gris. Cuando está lloviendo tú no divisas, el parabrisas no limpiaba bien. Ellos venían con todo. Y dice, los que estaban allí a la orilla, que ni siquiera habían colocado cosa impedimento a la policía, no le habían dado. Acababa de caerse, ellos pasaron derecho, abajo. El impacto abajo del río Samaná, que es un río de rocas, piedras, caudaloso,
parece que cuando se sintieron en el vacío, trataron de abrir la puerta del carro. Al caer allá, una de las puertas estaban arrancadas, las llantas explotadas, los rines averiados, fue el impacto. Y el río llevó las personas y el carro estaba como arrancado hacia un río, llega hacia un lado y los socorristas encontraron el cuerpo del papá primero y siguieron buscando. Al día siguiente encontraron el cuerpo de la mamá así como atravesada en una roca y con el agua así corriendo, entonces lo tenían ahí asegurado. Ahí la encontraron y comenzaron y buscaron todo el cuerpo de Esmeralda, río Samaná hacia abajo, toda esa semana, y no la encontraron. Pero yo encontraré su cuerpo bajo el frondoso árbol de la vida en el reino de los cielos, porque yo tuve ese privilegio de bautizarla. Ese día Cristo dirá: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Ese día yo la veré bajo el árbol de la vida, la abrazaré. Nunca voy a olvidar su nombre, Esmeralda. Esta noche, esta mañana, o ya esta mediodía o esta tarde, ya no sé qué hora es, Cristo quiere decir también: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Yo quiero preguntar si hay alguna persona en esta mañana que quiera consagrar su vida más a Dios de la que la tiene, que quisiera entregar su vida. Si hay alguna persona que tampoco lo ha entregado, pero que ha venido luchando, asistiendo a la iglesia, pero no ha decidido porque le cuesta sacrificio, yo quiero decirte que Dios está para decirte, a punto de decirte y de decir a los ángeles: juntad a mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Y yo quiero verte allí en ese grupo. Yo quiero orar en esta mañana. Yo voy a terminar con un bautismo. Y voy a hacer un bautismo en esta mañana de aquellos que han hecho pactos con sacrificio. Pero yo quiero orar por ti hoy. Y si hay alguna persona, yo quiero hoy de manera especial orar por aquellos que quieran rendir su vida a Jesús de todo corazón. Si en algún momento has estado luchando con Jesús ideológicamente, si en algún momento has estado hasta renegando con Dios, no importa que seas cristiano o cristiana, a veces renegamos con Dios. En algún momento hemos tenido cierta duda de Dios. Jesús hoy te extiende un plano de amnistía y te dice: te estoy esperando para amarte. Hoy quiero juntar a aquellos que hagan conmigo pactos con sacrificio. Yo quiero hoy de manera especial orar por ti. Si quieres decirle a Jesús: Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Dios te bendiga. Quiero que tú veas dentro de mí lo que este corazón late por ti. Que cada canción que escribo es dedicada a ti, mi Señor, es para ti. ¿Y qué más puedo pedir? Me siento tan contento de agradarte a ti. Es más que un privilegio de poder seguirte a ti, mi Jesús. Te seguiré. Yo te seguiré a ti, Jesús. Yo te seguiré a ti, Jesús. Te seguiré a ti, Jesús, a ti, Jesús.
Jesús.